igual ahí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir unos tips muy interesantes a la hora de empezar a reparar este tipo de tarjetas. Por ejemplo, esta tarjeta es una Radeon RX 580, la cual no hace nada. Y además de eso, de no hacer nada, me bloqueaba lo que es el equipo. Es decir, cuando le va a encender, el equipo se me bloquea y se me apaga la fuente. Yo aquí la tengo con una fuente de 1200 real. Y lo que hacía es que cuando hundía el botón, pues se me bloquea la máquina, no encendía como tal. En ese caso, ¿qué le estaba pasando a esta tarjeta? Tenía un corto en esta línea, que es la línea de los 12 voltios auxiliar que maneja para darle bastante corriente a la tarjeta. Teníamos un corto en este lado de acá, en la línea justamente de los 12 voltios. ¿Cómo yo me di cuenta? Pues simplemente me di cuenta que cuando le conectaba justamente este conector y no cuando lo conectaba aquí al PCI, pues el equipo se me bloqueaba. Cuando le colocaba acá, se me bloqueaba el equipo y no me encendía. Entonces, ¿qué pasó? Que había un corto acá. En este lado, ¿qué pasa? Cuando vamos a medir un corto, normalmente pues medimos en la escala ohms. Aquí me marcaba en la línea, estos tres pines son el positivo, y me marcaba un valor de 0.2 ohms, es decir, tenía un corto directo en esta línea positiva de este conector. ¿Qué hice aquí en este caso? Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hace uno en ese caso? Pues como ya sé que tengo un corto acá, lo que puedo hacer es inyectar un voltaje. ¿Cuánto? Inyecté un voltio. Cuando inyecto un voltio, lo que alcanzo a apreciar es que se me está calentando el GPU. El GPU se me comenzó a calentar con un voltio y me marcaba 2.8 o 3 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso puede haber una de las fases, debe estar molestando, estar en corto. ¿Por qué? Y no necesariamente el GPU. Porque a veces siempre inyectan un voltaje y como se calienta el GPU, de una dicen, no, el GPU está en corto. No tiene nada que ver. Ahí es el primer tip que les voy a dar. Que porque inyectes un voltio en esta línea auxiliar principal y se calienta el GPU, no quiere decir que el GPU esté malo. Simplemente es que una de las fases se puede poner en corto. En este caso, como este tipo de fase en estas tarjetas manejan un IC y un MOSFET de alta y un MOSFET de baja que viene integrado en el IC, ¿qué pasa? Al MOSFET de alta, al ponerse en corto, que se alimenta con un voltaje principal que es de 12 voltios, por ejemplo, ese voltaje de 12 voltios se está retornando por el IC o por el MOSFET de alta, se está pasando por la bobina y está yendo ¿a dónde? Al GPU. Entonces, en ese caso, por eso el GPU se está calentando. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo yo sé que cuál de las fases se está trabajando mal? Aquí les voy a dar otro tip muy importante, y es que si ustedes miden cada una de estas fases, por ejemplo, si miden cada una de las fases en ohmios, por ejemplo, a colocar escala de ohmios, mire lo que registra esa fase. 0.5, esta acá, 0.5, esta, 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren, cuando yo registro acá 0.5, 0.5, 0.5 ohmios, ni siquiera llega al ohm. Y si yo le quito el valor de mis puntas, aquí las tengo calibradas, mire que marca 0. Entonces más de uno decir, hay un corto, porque resulta que estas fases son las que alimentan el GPU. De una manera decir, no, hay un corto en el GPU. Entonces van a decir, no, la tarjeta está mala, no se puede reparar. Cuando resulta que el ohmiaje en este tipo de fuentes para el GPU son muy bajos. Entonces vamos a encontrar esos valores. ¿Yo qué hice rápidamente? Pues yo simplemente lo que hice fue levantar cada una de las fases, y cada vez que iba a levantar cada fase, y a medida que iba levantando cada fase iba verificando si había un corto aquí. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que justamente en esta fase, en esta bobina, cuando la levanté, pues ya no tenía el corto aquí, ya no tenía el corto en esta línea. Justamente cuando levanté esta bobina, simplemente levantando la bobina, no toqué hacer nada más, levantar la bobina, y vi que el corto se fue el corto. Pero ¿qué pasó? A pesar de que se fue el corto, ya podía conectar la energía 12 voltios auxiliar, pero el equipo no se me calentaba el procesador. ¿Por qué? Porque resulta que todavía tenía el IC defectuoso. Es decir, aquí lo que estaba malo o lo que está fallando es el IC, que tiene los MOSFET están en corto. Como estos generan unos power ghosts, unas líneas que dicen que estoy bien, estoy mal. Entonces, al ver que hay un problema en este power ghost o en esta fase, impide que las otras fases funcionen. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente levanto la bobina de acá, miren, aquí está levantada la bobina, le voy a mostrar acá, y quité el integrado, ¿verdad? El integrado que maneja esa fase, que es este controlador de fase, de esa fase, lo quité. ¿Qué quiere decir en estos momentos? Que solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 fases funcionando cuando tenía normalmente 6. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer la prueba y les voy a mostrar que está funcionando. Es decir, en este caso prácticamente he reparado en cierta manera la tarjeta. Obviamente que tengo que ponerle el integrado para que la reparación quede totalmente funcional, pero por lo menos la tarjeta he corroborado
que la tarjeta no tiene un corto en el GPU, como muchos podrían pensar, o los que no tienen conocimiento de esto, que van a decir que el GPU está malo, y así he encontrado muchas tarjetas que no la reparan por eso. Bueno, entonces voy a hacer la prueba. Simplemente levanté bobina y quité el IC que me está generando el corto en la línea del auxiliar. Los voltios 3 y 12 que van acá están bien. Voy a utilizar simplemente esta línea esta línea que yo coloco acá para probar. Yo aquí les recomiendo utilicen un equipo que les por lo menos tenga su PCI Express para trabajar, y una fuente por lo posible real para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Recuerden que cada vez estamos midiendo circuitería y hay que tener mucho cuidado de no hacer un corte. Aquí simplemente le voy a colocar para probar, para no colocar el disipador acá, le voy a colocar solamente estas láminas solo para la prueba. Ojo, solamente es para ver si está dando video. Voy a colocarle acá para que no se va a tocar con Integrator, y aquí le voy a poner simplemente este disipador de calor para hacer la prueba. Aquí conecto el cable de HDMI y voy a encender el equipo. Listo, miren, ahí lo encendí. El equipo encendió. Vamos a ver si nos da video. Qué pena ahí. Esperamos un momento. Miren, el equipo ya está dando video. Miren aquí, la tarjeta la tengo. Se está calentando un poquito, pero le coloco el disipador. Aquí la tarjeta está funcionando, solo que una fase la he deshabilitado. La deshabilité como levantando la bobina y quitando el integrado. Aquí me toca que comprar ese integrado porque no lo tengo en stock, y cambiárselo, y ya tengo la tarjeta funcionando. Entonces ahí les di unos tips que les pueden servir. Recuerden siempre medir en ohmios. Segundo, no se confíen porque el valor en ohmios es muy bajo. Tercero, pueden deshabilitar una fase. Miren que la tarjeta está funcionando. ¿Puede funcionar con esa fase? Sí. Solo que obviamente pues tengo que ponerle la fase funcional para que quede totalmente reparada. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.